En esta capacitación veremos los siguientes temas. Antes de comenzar a realizar el procedimiento, tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones. El kit de HPV de alto riesgo posee los siguientes componentes. Calibrador negativo. Calibrador de alto riesgo. Control de calidad de bajo riesgo. Control de calidad de alto riesgo. Colorante indicador. Reactivo de desnaturalización. Sonda de VPH de alto riesgo. Diluyente de sonda. Microplaca de captura, recubierta con anticuerpos antihíbridos ARN-ADN. Reactivo de detección. Buffer de lavado concentrado. Reactivo de detección 2. El kit debe conservarse en heladera. Antes de utilizarlo, hay que asegurarse de que los reactivos estén a temperatura ambiente. El único reactivo que puede conservarse a temperatura ambiente es el buffer de lavado. A su vez, este reactivo es el único que puede utilizarse indistintamente entre kits. No así el resto de los reactivos que componen cada kit. Con respecto al rendimiento del kit, es si no se va a realizar la largada completa, desarmar con cuidado la microplaca de captura y conservar los pocillos que no se utilicen dentro de la bolsa original en heladera, junto a los componentes del kit. Si se va a proceder a realizar la desnaturalización de las muestras, encender el baño de agua y estabilizar la temperatura a 65 grados centígrados, al menos una hora antes de iniciar el procedimiento. Revisar el nivel de agua, ya que debe cubrir totalmente la muestra. En caso de realizar el protocolo de captura híbrida, encender el calentador de microplacas una hora antes de utilizarlo para asegurar que la temperatura llegue a 65 grados centígrados. Encienda el luminómetro al empezar el ensayo. Se recomienda como mínimo hacerlo una hora antes de utilizarlo. Descongelar las muestras y retirar del refrigerador los reactivos para estabilizar a temperatura ambiente los mismos. Ellos deben estar 15 minutos antes de comenzar el procedimiento. Preparar el reactivo de desnaturalización. Para ello, agregar 5 gotas del colorante indicador al reactivo de desnaturalización y homogeneizar. Se deben observar un color púrpura uniforme. La estabilidad del reactivo preparado es de 3 meses y se debe almacenar de 2 a 8 grados centígrados. En caso de que el color púrpura decaiga, adicionar 3 gotas del colorante indicador. Colocar en la gradilla los tubos de calibrador negativo, calibrador de alto riesgo, control de calidad de alto y bajo riesgo, así como también las muestras a procesar. Prestar atención a la correcta posición de los tubos de calibradores y controles.
El calibrador negativo y el calibrador de alto riesgo se analizarán por triplicado, mientras que los controles de calidad de bajo y alto riesgo solo una vez. El software de iGene determina las posiciones para los controles y calibradores en la microplaca siempre en la misma posición. Quitar las tapas de los tubos y desecharlas. Utilizando la pipeta de repetición, agregar 1000 microlitros del reactivo de desnaturalización al calibrador negativo y 500 microlitros al calibrador de alto riesgo y los controles de calidad y a cada una de las muestras a analizar. Se debe tomar como precaución no tocar las paredes del tubo al añadir el reactivo de desnaturalización. Tapar los tubos con las tapas a rosca, screw caps. Realizar la agitación en el multivortexer. Para ello, colocar la tapa de la placa sobre los tubos y fijarla con los dos clips laterales. Colocar la gradilla con la tapa en el agitador multivortexer y sujetar con la abrazadera asegurando que quede firme. Ajustar la velocidad al máximo y encender el agitador. Vortexear por 10 segundos. De manera opcional se puede realizar la agitación manual. Para ello se colocarán en el vortex los tubos con las tapas rosca y se vortexearán durante 5 segundos a máxima velocidad. Invertir cada uno de los tubos para lavar el interior de la tapa. Luego del vortex se coloca la gradilla en el baño de agua y se incuba a 65 grados centígrados durante 45 minutos. Pasada la incubación, las muestras desnaturalizadas pueden conservarse hasta 3 meses a menos 20 grados centígrados con un límite de 3 ciclos de descongelado. Si las muestras se procesarán al otro día, conviene conservarlas por una noche de 2 a 8 grados centígrados en la heladera. En primer lugar, se deben tener los reactivos y muestras desnaturalizadas a temperatura ambiente. Para la preparación de la sonda HPV High Risk, utilizaremos los tips con filtro para los pipeteos. Vortexear durante 5 segundos el vial de la sonda y centrifugar brevemente. En caso de no contar con una centrífuga, utilizar la mano. Observar si queda reactivo pegado a la tapa del vial. La mezcla de sonda se preparará en un tubo de 15 mililitros con fondo en U, estéril. Adicionar la cantidad necesaria de diluyente de sonda en primer lugar y luego la sonda. Para ello se utilizarán los tips con filtro, uno nuevo en cada oportunidad. La dilución de la sonda es de 1 en 25, por lo que cada muestra se deben colocar 1,8 microlitros de sonda y 45 microlitros del diluyente. Vortexear a máxima velocidad durante 5 segundos el tubo con la mezcla de sonda. Se debe formar un remolino visible en el líquido durante el paso de mezclado. La mezcla de sonda que no se utilice en la largada debe ser desechada. Tomar una placa con su respectiva tapa. Utilizar la pipeta de 200 y los tips extra largos. Se deben sembrar en la microplaca de hibridación 75 microlitros del calibrador negativo por triplicado, del calibrador de alto riesgo positivo por triplicado, controles de calidad de bajo y alto riesgo y todas las muestras según el orden de la gradilla. Vortexear cada tubo justo antes de transferir el volumen. Para tomar las muestras se debe tener cuidado de evitar tocar las paredes de los tubos, evitar la formación de burbujas y no retirar el cepillo del tubo de recolección de las muestras. Una vez finalizada la siembra, tapar la microplaca e incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Transferir la mezcla de sonda preparada anteriormente a un reservorio desechable y con la pipeta multicanal añadir 25 microlitros de la dilución de sonda en cada well de la microplaca y tapar. Hay que tener precaución de no tocar los bordes de los wells con los tips. De manera opcional, este paso puede realizarse well a well con la pipeta monocanal.
con mucho cuidado de no tocar con los tips los pocillos de la placa. Luego de la incubación, homogeneizar en el agitador de placa durante 3 minutos a 1100 RPM. Debe observarse virar el color de las muestras de azul a amarillo. En caso de que queden pocillos color púrpura, es posible que no se haya añadido la cantidad adecuada de sonda. En tal caso, añadir 25 microlitros adicionales de sonda en el pocillo que no presente el viraje de color y volver a agitar. Luego de este paso, incubar la microplaca de hibridación durante 60 minutos a 65 grados centígrados en el calentador de microplacas. Finalizada la incubación de la placa, se procederá a realizar la captura de híbridos. Para ello, retiramos la tapa con mucho cuidado para evitar contaminación. Se transfiere el contenido de cada well, aproximadamente unos 100 microlitros, de la placa de hibridación a la placa de captura provista con el kit. Utilizar la pipeta de 8 canales para esta operación. Se deben seguir el mismo orden que en la distribución original. Tomar como precaución: una vez transferido todos los wells, tapar la placa e incubarla durante 60 minutos a 1100 RPM a temperatura ambiente con el agitador de microplacas. Retirar la placa del agitador de placas, destapar y eliminar el líquido de los pocillos. Para ello se colocarán unas toallitas de papel en la bacha, invertir la placa y de un solo golpe desechar el contenido en la bacha. Sin dar vuelta a la placa, eliminar el excedente de líquido con varios golpes sobre las toallas de papel presentes en la mesada. Para evitar la contaminación de las muestras, se debe tomar las siguientes precauciones: apoyar la placa únicamente en lugares limpios, mantener la placa invertida hasta asegurarse de que esté totalmente seca, chequear la huella de líquido que dejan los wells en la toalla luego de cada golpe. Agregar el reactivo de detección 1 en un reservorio de plástico. Adicionar a cada pocillo de la microplaca de captura 75 microlitros del reactivo de detección 1 con la pipeta multicanal mediante pipeteo inverso, utilizando tips sin filtro. Realizar el procedimiento de izquierda a derecha. Tapar la microplaca de captura e incubar de 45 minutos a temperatura ambiente. Finalizada la incubación, quitar la tapa y colocar la placa en el lavador y proceder al lavado automático. El lavador debe estar encendido. En primer lugar, seleccionar el número de tiras a lavar pulsando la tecla Rose y a continuación más o menos para ajustar el número. Pulsar Rose nuevamente para volver al menú principal. Pulsa Start para comenzar. El lavador realizará 6 ciclos de llenado y aspiración, aproximadamente unos 10 minutos. Cuando el lavado termina, se indicará en la pantalla y por un sonido que emite el equipo. Al finalizar el lavado, los pocillos deben verse de color blanco y sin restos de líquido rosa. El siguiente paso consiste en agregar el reactivo de detección 2. Este reactivo puede contaminarse fácilmente. Se debe agregar la cantidad necesaria de reactivo 2 en un reservorio. Adicionar a la microplaca de captura 75 microlitros del reactivo de detección 2 con una pipeta multicanal mediante pipeteo inverso. Utilizar tip de 200 sin filtro. Añadir el reactivo de detección de manera continua. El tiempo de incubación debe ser similar para todos los pocillos. Tapar la microplaca e incubar de 15 a 30 minutos a temperatura ambiente, sin exposición a la luz. Puede realizarse la incubación
dentro del luminómetro DML3000. Pasada la incubación, se procederá a la lectura de la microplaca de captura mediante el software Daijin Hybrid Capture System.